Bienvenidos mis queridos hermanos a Casa de Amor. Este es nuestro servicio online de hoy, domingo 14 de junio del año 2020. Qué bendición que estén una vez más con nosotros. Qué bueno que usted pueda estar en esta transmisión en vivo a través de nuestras redes sociales, pero que también nos esté acompañando en diferido si está viendo la grabación en días después. Hoy quiero enviarle un fuerte abrazo desde acá, desde Vega Baja, Puerto Rico, anunciándole que ya muy pronto vamos a estar de regreso en la casa del Señor. Mi casa será llamada casa de oración. Cuando el Señor se expresa de esa manera en la Escritura, lo que está hablando es de el lugar donde nos reunimos. Ese lugar de reunión que muchos le llaman las cuatro paredes, el Señor le llama su casa. Y claro, tenemos que hacer un trabajo mucho más allá de la casa, pero Él quiere una casa de oración, una casa donde se le adore y donde los hermanos podamos habitar juntos y en armonía. Bueno, hoy empezamos una serie nueva. Ya vieron la introducción. El nombre ya lo saben. La serie se llama Temor contra Temor, viviendo en la verdadera libertad. La palabra del Señor nos habla mucho acerca del temor. Ahora, el temor nosotros tenemos que verlo desde una óptica completamente bíblica para que podamos entender todo lo que implica la palabra temor. En esta época, estamos en el año 2020, mes de junio, apenas estamos retornando a algo parecido a la normalidad, entre comillas, que teníamos luego de la cuarentena que trajo como consecuencia la pandemia del COVID-19. Y una de las cosas que más se manifestó en medio de todo esto fue el temor. El temor se manifiesta de muchas maneras. Ahora, sabemos que con el paso de los tiempos, sin necesidad de que entremos en muchos detalles históricos, la humanidad ha sido acompañada por el temor como una de las actitudes o emociones más comunes dentro de nuestra conducta humana. De hecho, hasta no ser transformados a la vida inmortal con Cristo que la Biblia nos ofrece en los cielos, el temor nos va a continuar acompañando. El temor debe ser visto entonces en dos ámbitos distintos. Pues por un lado tiene un origen divino y celestial, pero también un origen terrenal. O sea, hay un punto de partida en cuanto al temor que proviene de los cielos, pero hay un punto de partida en cuanto al temor que se originó en la tierra, y ambos ámbitos son completamente diferentes y además opuestos. Nosotros entonces, sabiendo esto, obviamente el primer ámbito, el ámbito celestial, es el que debemos procurar en nuestra vida. Sabiendo pues que el temor siempre estará tocando a la puerta, es nuestra responsabilidad aprender a vivir. Escuche, aprender a vivir bajo el temor que nos lleva más allá de nuestra actual condición débil de humana limitación, buscando así la sabiduría de lo alto. Bueno, definamos entonces qué es temor, para poder explorar bajo cuál ámbito de temor estamos nosotros operando en nuestras vidas y poder hacer los ajustes que sean necesarios para entrar en la verdadera libertad. La palabra de Dios nos da una llave que nunca falla. Sí, me escuchaste bien. La palabra del Señor nos da una llave que nunca falla. Y si es aplicada dentro de los parámetros bíblicos correctos, esta llave tiene poder. ¿Cuál llave es? Es la llave de el conocimiento. Pero el conocimiento que se adquiere bajo el
poder del Espíritu Santo. Diga conmigo, conocimiento bajo el poder del Espíritu Santo. Por eso es necesario entonces que usted y yo definamos qué es el temor. Ahora, lo vamos a definir en ambos ámbitos. En el ámbito celestial, divino, como Dios pensó y diseñó lo que hoy conocemos como temor, pero cómo se corrompió y se distorsionó terrenalmente para convertirse en otra cosa que no era lo que Dios tenía en mente. Lo hermoso del caso es que lo que Dios tenía en mente sigue estando latente y disponible para nosotros, los hijos de Dios. Por definición, voy a utilizar el diccionario de temas bíblicos de G. Powell. Por definición, la palabra temor es la siguiente. Aquí le voy a proyectar la definición en la pantalla. Dice, una actitud de ansiedad o angustia causada por la preocupación ante una amenaza contra el futuro de uno. Las Escrituras proveen numerosos ejemplos de situaciones en las que el miedo se experimenta. Declara, sin embargo, que solo Dios debe ser temido y los momentos de miedo humano pueden ser oportunidades para profundizar en la fe en Él. Aquí quiero destacar que dice, solo Dios debe ser temido. En otras palabras, sí hay un temor que es productivo, positivo y lleno de bendición para los hijos de Dios. Pero hay otro temor que desde la definición ya se define, valga la redundancia, como miedo, que este no es el que debe estar operando en nuestra vida. Ahora bien, va a operar, va a tocar la puerta, va a llamar, va a intentar tener injerencia. Pero cuando eso suceda, aún ahí tenemos la oportunidad de que nos ayude para profundizar en nuestra fe en Dios. Entonces, por definición, el temor es una actitud de ansiedad o angustia causada por la preocupación ante una amenaza contra el futuro de uno. O sea, contra nuestro futuro. Podemos ver en esta definición del Nuevo Diccionario de Temas Bíblicos que el temor terrenal es una actitud, es una emoción. En otras palabras, es una reacción totalmente instintiva de la raza humana, pero debemos también recordar que nuestra humanidad tiene dos etapas claramente definidas en la palabra de Dios. Primero, el hombre perfecto en el huerto del Edén. Y luego, el hombre caído fuera del huerto del Edén. Por esto es que es muy importante que nosotros entendamos y como hijos de Dios nos mantengamos firmes en la verdad de la palabra de Dios, de que el hombre es una creación de Dios, de que fuimos hechos por Dios, que venimos del polvo y que del barro Dios sopló aliento de vida en las fosas nasales de un hombre llamado Adán y luego de él sacó de su costado a una ayuda idónea que fue su esposa Eva y que de allí surgimos nosotros, la humanidad dentro del plan de Dios. Usted y yo entonces, si anulamos ese episodio, todo lo demás parece perder sentido. Todo lo demás se desarma. Por eso es que ha habido tanta intención, incluso hasta en instituciones religiosas, de hacer ver la historia del huerto del Edén simplemente como una fábula. Pero no, el huerto del Edén fue el laboratorio donde Dios comenzó la humanidad con la que tenía un plan de restauración. Por eso la etapa del hombre, del ser humano al que usted y yo pertenecemos, hay que dividirla en dos. Primero, la del hombre perfecto en el huerto del Edén, en Adán, en Eva, pero luego la del hombre imperfecto y caído fuera del huerto del Edén.
La primera vez que aparece la palabra temor, pero desde el ámbito del miedo, en la Escritura, fue precisamente cuando el hombre ya había caído. ¿Me escuchó bien, hermano querido? La primera vez en toda la Escritura que aparece esta actitud, esta emoción, este instinto animal natural de la humanidad es después de la caída. La primera mención en la Biblia se relaciona con la desobediencia de Adán. Al pecado siguió el conocimiento del desagrado de Dios y del temor a su juicio. Esto es lo que nos enseña Génesis 3, capítulo 10. El temor en sí mismo es parte del castigo y la consecuencia por el pecado. Eso lo vamos a ver más adelante porque nos los enseña Levítico capítulo 26, verso 17 y también Deuteronomio capítulo 28, versos 25 y 66. El temor egoísta descalifica para el deber. Eso lo vemos en Josué capítulo 2, 11. Y afecta rápidamente a otros, como podemos ver en Deuteronomio 28. El hombre que en la parábola recibió un talento, fracasó en el uso de el talento porque tenía temor. Esto lo vemos en Mateo 25, capítulo 25, verso 25. Los temerosos, o sea, los cobardes, según lo llama la versión de la Biblia de la Reina Valera 60, se encuentran entre los que serán excluidos del cielo, según Apocalipsis, capítulo 21, verso 8. La necesidad de valor en el servicio al Señor se enfatiza repetidamente en los libros de Josué, de Jeremías y de Ezequiel. El temor es conquistado por la fe. ¿Escuchó eso? El temor desde el ámbito del hombre caído. Este instinto natural, animal, esta actitud, este sentimiento, esta emoción llamada temor es conquistada por la fe. Es lo que nos enseña Salmos 46, verso 2 y el Salmo 112 en su verso 7. Por otra parte, el uso más característico del término temor cuando se asocia con Dios, que este ya es el ámbito divino, es el ámbito donde Dios nos quiere a nosotros, sus hijos, es en efecto una definición verdadera de lo que es tener relación con Dios. Sí, Señor, el temor reverente, que no es miedo a la manera del hombre caído, es la comunión de exaltación en reconocimiento a su soberanía y a el ser nuestro dueño y creador que nosotros los hombres en Adán teníamos antes de la caída en el huerto. Es el principio de la sabiduría. Salmo 111, 10. Es el secreto de la justicia, Proverbios 8:13. Posibilita el guardar los mandamientos de Dios, según Eclesiastés capítulo 12, verso 13. Y distingue a las personas de las que Dios se agrada versus aquella de las que no se agrada, según el Salmo 147 en su verso 11. En otras palabras, el temor desde el ámbito humano caído es un conflicto emocional que paraliza para que uno pueda hacer la voluntad de Dios. Pero el temor desde el ámbito celestial en un hombre restaurado es todo lo contrario. Es lo que nos habilita para poder hacer la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo nos aconsejó, a través de sus discípulos que tuviéramos temor, escuche, a aquel que tiene el poder de imponer el castigo final por el pecado. Esto está en Lucas capítulo 12, versos 4 y 5. Le dijo, no teman al que puede matar el cuerpo. En otras palabras, no le tenga miedo al COVID-19.
No le tenga miedo al cáncer, no le tenga miedo al SIDA, no le tenga miedo a la diabetes, no le tenga miedo a ninguna cosa que pueda matar su cuerpo. No le tenga miedo a un accidente aéreo, no le tenga miedo a un accidente de automóvil, no le tenga miedo a un ataque cardíaco, no le tenga miedo a un derrame cerebral, no le tenga temor a nada de eso. Mejor viva con temor a aquel que pudiera enviar su alma al castigo eterno. Muchas veces esto se ha hablado como que se trata de la figura nefasta de Satanás, el adversario de los hijos de Dios. Pero no, el único con la capacidad de decretar un juicio de separación eterna para el hombre por causa del pecado es Dios. Así que la respuesta a esta emoción, a esta actitud, a este instinto natural del hombre llamado temor, desde el ámbito del miedo, es precisamente el temor, pero el temor a Jehová, como se lo aconsejó el Señor Jesús a sus discípulos en Lucas capítulo 12. Ahora, el apóstol Pablo también nos exhorta a ocuparnos de la salvación. Dice que con temor y temblor, de manera que entonces nos preocupemos por evitar el mal para ser aceptados por Dios. Eso dice Filipenses capítulo 2 verso 12 y se reitera en Efesios capítulo 6 versos 5 y 6. En otras palabras, para que tengamos una comprensión más directa de todo esto, ya que en la primera parte de este mensaje le he dicho, entendiendo el balance bíblico correcto acerca del tema, podemos establecer la siguiente declaración. Escuche, solo podemos declarar lo que la palabra declara. Yo no me puedo aquí parar a declarar, el temor nunca te tocará. No. La Biblia dice que nos va a tocar la puerta. Yo no puedo declarar lo que la palabra no declara, pero sí puedo declarar lo que la palabra declara. Y basado en lo que la palabra declara, podemos establecer esta declaración. La Biblia nos aconseja vivir en un temor, pero nos alerta a no dejar que otro temor entre en nuestras vidas. Así es, la Biblia nos aconseja a vivir en el temor de Jehová, pero a no permitirle al temor terrenal que venga a nuestras vidas. En otras palabras, un sí rotundo al temor de Dios y un no rotundo al espíritu de temor. ¡Aleluya! Usted ahí donde está, ahora diga, yo le digo no al espíritu de temor. Diga, yo le digo no al espíritu de temor. Diga, yo le digo no al espíritu de temor. Grítelo en su casa, espíritu de temor, fuera. Te digo no porque no tienes parte, no tienes suerte, no tienes lugar ni en mi casa. Yo y mi casa le serviremos al Señor. Alguien diga amén. Aleluya. Esta es la gran verdad. Hay dos ámbitos del temor. El temor de Jehová, al que tenemos que darle un sí rotundo, pero un temor terrenal provocado por la caída llamado miedo, al que le debemos dar un no rotundo. O sea que hay una batalla en los aires. Por eso este mensaje se llama temor contra temor. Temor contra temor. Hay una batalla en los aires. El temor reverencial, que es luz, contra el temor caído, que es miedo y es tiniebla. Hay una lucha constante, hay una batalla constante por el alma humana. Pero nosotros, por causa del pecado, la pausa, como siempre, es para que meditemos. Por causa del pecado, usted, querido hermano, y yo somos pecadores. He aquí la Escritura dice que todos fuimos destituidos de la gloria de Dios, porque en Adán todos pecamos. Pero la buena noticia es que a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, en el nombre de Jesucristo, se les ha dado la potestad de ser llamados y hechos
hijos de Dios, y aquella vieja criatura caída retornó a la comunión con su Padre Celestial. Ahora, ¿dónde comienza el miedo? ¿Dónde comienza el temor como un instinto animal natural que se vuelve una actitud emocional para los seres humanos? Génesis capítulo 3, versos 9 y 10, estoy leyendo de la Nueva Traducción Viviente, él dice de esta manera: entonces el Señor Dios llamó al hombre, está hablando de Adán, luego de haber pecado. Y el hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. Aquí hay algo muy importante. 3 preguntas que nos tenemos que hacer. Número 1, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Sí, hágase la pregunta, ¿qué pasó? La segunda pregunta que nos tenemos que hacer es: ¿qué lo atemorizó? ¿Qué lo atemorizó? Y la tercera pregunta obligatoria es: ¿de qué fue despojado que se sintió desnudo? Porque la Escritura dice que estaban desnudos y no se avergonzaban, porque ahora su desnudez no solo es causa de vergüenza, sino también de miedo. Dice: te oí caminando en el huerto y me escondí porque tuve miedo, porque estaba desnudo. ¿Qué pasó? ¿Qué lo atemorizó? ¿De qué fue despojado? Pues tendremos que ir al mismo texto, Génesis 3, 9 y 10. Porque él nos lo explica. Dice: entonces el Señor Dios llamó al hombre. ¿Dónde estás? El hombre contestó: te oí caminando por el huerto, así que me escondí. Tuve miedo porque estaba desnudo. ¿Qué pasó? Al pecar estaba operando ya no el temor de Jehová, que era lo que lo acercaba a Dios, sino otro espíritu, que la Biblia le llama espíritu de cobardía. Asimismo, hermano, la Biblia llama a este espíritu que comenzó a operar por causa de la caída y del pecado, espíritu de cobardía. Ese espíritu de temor, ese espíritu de miedo. ¿Qué lo atemorizó? Ese espíritu. Escuche, él estaba acostumbrado a vivir en el temor de Dios. Él no tenía por qué esconderse del Señor. Él no tenía por qué alejarse de Dios. Pero ahora estaba, por causa del pecado en él, operando otro espíritu que ya no era el espíritu de Dios. Ahora era el espíritu de temor. Era el espíritu de miedo. Era el espíritu de cobardía. ¿Y de qué fue despojado para que ese espíritu pudiera operar en él al punto de sentirse desamparado, desnudo y sin protección? Fue despojado de su inocencia, fue despojado de su santidad. Recordemos, hay 2 ámbitos del temor. A uno hay que decirle un sí rotundo, que es el temor de Dios, pero a otro hay que darle un no rotundo, que es el espíritu del temor. Ahora, vamos a tener que este mensaje partirlo en 2 partes. Por razón del tiempo no voy a poder hablar de los 2 ámbitos en un solo mensaje. Así que hoy estamos haciendo temor contra temor parte 1. Y el próximo domingo, desde ya, lo invito a que nos vuelva a sintonizar, porque venimos con temor contra temor parte 2. Amén. Así que vamos a entrarle al ámbito terrenal primero. ¿Por qué? Porque del ámbito celestial fue que caímos. El ámbito celestial es nuestro hábitat natural de temor. Y es un temor gloriosamente bueno. Pero el ámbito terrenal, por la caída en Adán, y luego cada uno de nosotros, porque aquí entre nosotros otra vez voy a hacer lo que me dicen que no haga los profesionales de la televisión. Me dicen: no te acerques tanto a la televisión. No se preocupe, yo soy feo como quiera. Escuche. Aunque se me deforme la cara acercándome. ¿Verdad que usted ha pecado?
yo también. Somos pecadores. No le podemos echar la culpa a Adán. Eso no es justo, que en Adán todos pecamos. Papaito, en Adán todos heredamos el pecado, porque quizás usted ya es un ángel que tiene alas, pero yo he pecado. Yo tuve que venir arrepentido a la presencia del Señor y he tenido que venir muchas veces más, aún después de haber confesado a Cristo como Señor y Salvador. Lo hermoso es que la Biblia dice: si alguno ha pecado, abogado tiene para con el Padre. ¿Sabe qué? Si por pecado fuera, nadie pudiera predicar la palabra. Si por pecado fuera, nadie se pudiera acercar al Señor. Si por pecado fuera, todos estuviéramos todavía destituidos y muertos. Pero hay una buena noticia. Jesucristo murió por tus pecados y los míos. Nos limpió con su sangre preciosa. Nos ha redimido delante de su Padre, comprándonos con esa misma sangre. Y por el espíritu de la adopción que se alcanzó en Cristo Jesús, nosotros ahora podemos gritar: ¡Abba, Padre! Que es la forma más íntima y hermosa de llamarle Padre a Dios. Sí, no eres solo una criatura, no eres solo un creyente, no eres solo un seguidor de Cristo, no eres solo un discípulo del Señor, eres hijo de Dios. Allí está tu dignidad y la mía. Somos hijos de Dios, y aun cuando somos infieles, nuestro Padre permanece fiel, porque Él no se niega a sí mismo. ¡Oh! Grita un aleluya, dale un gloria a Dios, escribe ahí en la transmisión: gracias, Señor, por tu gran misericordia. ¡Aleluya! ¡Qué grande! ¡Qué hermoso! ¡Qué glorioso el sacrificio de Cristo, que nos ha redimido del pecado y nos ha alejado de la muerte! Pero hablemos del ámbito terrenal del temor. El temor desde el ámbito terrenal se manifiesta como una actitud, se manifiesta como ansiedad, angustia, preocupación, emociones conflictivas, ataques espirituales en torno nuestro, frustraciones, complejos, malos hábitos. Todo esto es parte de este ámbito terrenal del temor. Volvamos a la definición de temor, por favor, un segundito, y téngame paciencia de que le esté repitiendo otra vez esto. Pero temor, según el diccionario de temas bíblicos, porque recuerde, nuestro enfoque es la Biblia, es la palabra de Dios. Que lo definan otros como ellos quieran. Nosotros nos vamos a la Escritura. Temor es una actitud de ansiedad o angustia causada por la preocupación ante una amenaza contra el futuro de uno, o sea, contra nuestro futuro. Pero la definición también dice que solo Dios debe ser temido. O sea que cuando se siente miedo, cuando se experimenta miedo, como lo experimentó Adán, es porque el miedo es una consecuencia directa de la caída. Por tanto suele estar al acecho, pues todos somos pecadores. Aún en el caso de los hijos de Dios, hemos sido lavados y perdonados por la sangre de Jesucristo, lo que nos concede autoridad sobre el miedo, pero el miedo siempre va a atacar. Escuche, siempre habrá que pelear la batalla contra el miedo, pero la forma de vencerlo es la fe, y la forma de crecer en fe es el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. Pero de eso hablaremos la semana próxima. Vamos a hablar de el temor desde el ámbito terrenal. Levítico capítulo 26, verso 17, lo mencionamos al principio en la introducción. Estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, dice lo siguiente, dice: me volveré contra ustedes. El que está hablando es Dios a su pueblo. ¿Por qué? Porque persistían en el pecado. Escuche, somos pecadores. Vamos a tropezar con el pecado. Vamos a pecar. Pero una cosa distinta es persistir, insistir en el pecado al punto de darle la espalda a Dios. El Espíritu Santo va a estar ahí para alertarnos en todo momento. Pero llega un momento que el tener una actitud de corazón endurecido hacia Dios le abre las puertas al miedo. Oiga, ¿por qué? Me volveré contra ustedes, dice el Señor,
y sus enemigos los derrotarán. Recuerde que cuando habla de enemigos ahora está hablando de huestes espirituales de maldad que se mueven en las regiones celestes. Dice, aquellos quienes los odian los gobernarán y ustedes huirán, aun cuando nadie les esté persiguiendo. Esto es miedo, pánico. Mire, hermano, yo sufrí una etapa donde por muchas situaciones que golpearon mi vida, atravesé ataques de pánico. Caí en una especie de paranoia que yo literalmente pensaba que todo el mundo me quería hacer daño. ¿Sabe por qué? Porque lamentablemente me salí. Él no me expulsó. Yo me salí de la protección de Dios y me metí en el terreno donde los enemigos que me odian, que son huestes espirituales de maldad, gobernadores de las tinieblas que se mueven en las regiones celestes, ángeles y principados caídos, demonios, espíritus inmundos. Ya no se quiere hablar de eso en la iglesia, pero es una realidad. El mundo espiritual es más real y fuerte que el mundo físico. Y en muchos lugares, aún donde se predica la palabra de Dios, los demonios, los espíritus inmundos y las potestades, como por ejemplo la potestad de Jezabel, andan sueltas en total libertad por causa del pecado. El pueblo había pecado y el Señor dice, me volveré entonces contra ustedes y sus enemigos los van a derrotar porque yo no comulgo con el pecado. Sí, yo restauro al pecador, así que ven arrepentido para que te restaure. Pero si persistes en pecar, vas a terminar siendo víctima de una persecución espiritual donde tendrás que salir huyendo sin que nadie te esté persiguiendo. ¡Qué cosa más horrible! Levítico 26:17 dice, el Señor hará que tus enemigos te derroten. Tú saldrás a atacarlos en una dirección, pero te dispersarás por 7. Serás un objeto de horror para todos los reinos de la tierra. Mire, es una consecuencia directa del pecado. Ahora, hay una buena noticia. Cuando el asunto se revierte, dice, si el enemigo viene contra ti por un camino, por 7 saldrá corriendo. ¿Se da cuenta? Es lo inverso. Si yo vivo en el ámbito del temor terrenal, entonces yo iré en una dirección para tratar de alcanzar victoria, pero saldré dispersado por 7 caminos distintos, lo que habla de confusión, en una franca derrota. Pero cuando decido rectificar mi vida, cuando decido decirle al Señor, Señor, endereza mis pasos, Señor, ilumina mi vida, Señor, no tomes en cuenta mi maldad, lávame más y más de mi maldad, límpiame con hisopo. ¿Sabe qué pasa? Que se revierte, porque ya no vivo en el terreno, en el ámbito del temor terrenal, sino que paso al ámbito al que pertenezco como hijo de Dios, el de temor de Jehová. Entonces se invierte y contra mí vendrán por un camino y por 7 tendrán que salir corriendo. Contra ti vendrán por un camino y por 7 tendrán que salir corriendo. Por eso decide hoy en qué temor vas a vivir. En este que es una consecuencia directa del pecado, o en el que fuimos creados y originalmente hechos por nuestro Padre Celestial. Las manifestaciones del miedo, por lo menos algunas de ellas que nosotros podemos encontrar en la Escritura y que se manifiestan en la vida diaria, son las siguientes. Aquí les pongo una lista. Temor de fenómenos naturales, temor de lo antinatural, temor a lo desconocido y a lo anormal, miedo al ridículo o la vergüenza, temor al futuro, miedo a la persecución, temor a la muerte, temor a la gente, temor al juicio, tanto el juicio de los cielos como el juicio de la gente.
Miedo como elemento de disuasión. O sea, el enemigo disuadiéndote para que tengas miedo. ¿Por causa de qué? Por causa del pecado. Y por último, también podemos ver que el temor se puede convertir en una oportunidad para la fe. Si no, pregúntenle a Gedeón. Entre las manifestaciones del miedo, entonces, tenemos temor a fenómenos naturales. Eso lo podemos ver. Si usted quiere profundizar más, yo no puedo ir a todos los textos por cuestión de tiempo. Pero si usted quiere profundizar más, aquí le dejo una lista. Usted lo puede ver en Salmos capítulo 91, verso 5. Usted lo puede ver en Jonás capítulo 1, versos 4 y 5. Usted puede ver también Génesis 19:30, Job 5:22, Eclesiastés 12:5, Isaías 7:25, Mateo 8:26, Apocalipsis 11:13. Ahí habla del temor a los fenómenos naturales, pero también en la Biblia habla del miedo a lo antinatural. Es miedo de pensamientos, visiones, sueños, pesadillas. Esto lo podemos ver en Daniel 4:5, Hechos 10:4, también en 1 Samuel 3:15, Job 4:13 al 15, Isaías 21:4, Daniel 8:17, 10:11 al 12, Mateo 1:20 y Mateo 28:4, Lucas 1:12 y también los versos 13 y el verso 29. Y también lo podemos ver en el capítulo 2 de Lucas, los versos 9 y 10. Dentro de los temores naturales, me gustaría resaltar, por ejemplo, lo que dice Salmo 91:5. Dice: no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día. O sea, que hay temores que vienen por consecuencia de influencia espiritual en la noche. Pero también hay temores que vienen por influencias durante el día. Por eso, hermano, ¿por qué burlarnos de alguien que le tenga miedo a la oscuridad, cuando sabemos que en esa oscuridad sí pudiera haber una manifestación espiritual que está generando ese temor? Pero ¿por qué burlarnos de la gente que le tiene miedo al día a día, cuando hay saetas para el día y también terrores para la noche? Son completamente naturales. Algunos son, como dije hace un rato, espirituales y sobrenaturales, pero hay otros que son totalmente naturales, como la oscuridad. ¿A quién no se le causa un poco de ansiedad que se le quede su automóvil en medio de una carretera, por ejemplo, como la carretera que cruza el desierto de Arizona, y de repente se te daña el auto y te quedas ahí de noche solo y sin que nadie te pueda ayudar en un lugar donde hay a saber qué cantidad de animales salvajes que son peligrosos, algunos de ellos depredadores? Obviamente va a causar un temor, pero la fe lo puede vencer. Jonás capítulo 1, versos 4 y 5 nos dice esto, nos los deja ver de una manera. Mire lo que dice: y el Señor desató sobre el mar un fuerte viento, y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Quiero que entienda. Conocemos la historia. Jonás, de hecho, el cántico que se canta para los niños lo dice: Jonás no le hizo caso a la palabra de Dios, por eso el mar profundo, la gente, ¿cómo es? Bueno, y viene un pez gigante, cataplum, y se lo comió, porque no le hizo caso a la palabra de Dios. Al mar profundo la gente lo tiró. Estaba Jonás yendo en contra de la voluntad de Dios, estaba pecando. Pero Jonás, que conocía a Dios, iba en el mismo barco donde todos estaban atemorizados. Ahora, Jonás en ese momento se estaba comportando de manera pecaminosa y rebelde. Pero Jonás, de todas formas, era profeta y tenía fe en Dios. Ahora mire lo que acontece. Por eso, categóricamente vuelvo a repetir: la fe vence al miedo.
Y el Señor desató sobre el mar, vuelvo a leerlo desde el verso 4, un fuerte viento y hubo una tempestad tan grande en el mar que el barco estuvo a punto de romperse. Escuche, verso 5, los marineros tuvieron miedo. ¿Se da cuenta? Hay cosas naturales que provocan miedo. No dice los pasajeros. Por ejemplo, la primera vez que yo me subí a un crucero, y la única, hubo una noche que el barco se movió mucho. Se estaba moviendo mucho, el mar estaba picado. Los pasajeros que éramos primerizos, todos andábamos con cara así como de, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Recuerdo que con mi hija salimos a la cubierta y de repente comenzamos a mirar hacia afuera, pero en un punto donde la iluminación del mismo barco como que no pegaba mucho al mar. Y cuando vimos la densa oscuridad del mar profundo, entramos corriendo como que hubiéramos visto un espanto. Aquí dice que los marineros, escuche, en aquel crucero, los que éramos primerizos, como el barco se estaba moviendo mucho, nos atemorizamos un poco y comenzamos a preocuparnos y a pensar, ¿será esto normal? Pero toda la tripulación andaba como que nada estaba pasando. ¿Sabe por qué? Porque ellos están acostumbrados a ese tipo de manifestación natural. Es más, andaban los meseros así, haciendo equilibrio con las bebidas para llevarlas a las mesas del restaurante. Como que no estaba pasando nada. Y muchos allí estábamos con cara de angustiados porque se estaba moviendo un montón. Ahora mire lo que pasa aquí. La tormenta era tan fuerte, natural, pero provocada por el pecado de un solo hombre que iba en ese barco, que casi rompe el barco. Entonces los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios. Y cuando usted lo lee, lo dice Dios con D pequeña. O sea, está hablando de otros dioses que no es el Dios vivo y verdadero, que era el Dios de Jonás. Ellos creían en otros dioses y cuando vino y se puso difícil la cosa, se llenaron de miedo y comenzaron cada uno a clamar a su Dios. Y comenzaron a arrojar toda la carga al mar porque no querían que que el barco zozobrara. Comenzaron a tirar todo al mar y estaba el barco, estaban ellos tratando de aligerar el barco, pero mire qué tremendo lo que pasa. Pero Jonás había bajado a la bodega del barco, se había acostado y dormía profundamente. No olvide algo, la tormenta era por él. Dice la Escritura que Dios le envió con el propósito de regresar a Jonás a la voluntad de Dios. La tormenta era por Jonás. Los marineros eran los experimentados. Él solo era profeta. Él no era marinero. Los marineros estaban aterrorizados y Jonás estaba durmiendo. ¿Sabe por qué estaba durmiendo? Porque Jonás tenía fe en Dios a pesar de que lo estaba desobediente. ¡Wow! Hay también temores antinaturales, como por ejemplo los miedos a pensamientos que llegan de la nada, que esos a veces son dardos de fuego del enemigo, o sueños y visiones que vienen para tratar de aterrorizar al hombre. Daniel capítulo 4, verso 5 dice que tuvo un sueño el emperador y que el sueño lo hizo temblar. Y estas fantasías, dice en el verso 5, estando en mi cama y las visiones de mi mente me aterraron. Entonces Daniel, como usted sabe, le interpretó el sueño, le dijo lo que iba a pasar y el hombre de fe trajo la paz de Dios. En Job capítulo 4, versos 13 al 15 dice: entre pensamientos inquietantes de visiones nocturnas, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres, me sobrevino un espanto, un temblor que me hizo estremecer todos mis huesos. Entonces un espíritu pasó cerca de mi rostro y el pelo de mi piel se erizó. ¿Se da cuenta? Un espíritu pasó cerca.
Este es el espíritu de temor, el espíritu de cobardía. Tengo que ir terminando, le voy a meter un poco más de velocidad. También hay temor a lo desconocido. Mateo capítulo 14, versos 26 y 27. Y los discípulos viéndole andar sobre el mar. El que venía era Jesús. Sobre el mar. Los discípulos viéndole andar sobre el mar, dice que tuvieron miedo, se turbaron y decían, un fantasma, y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. ¡Aleluya! La fe vence al miedo. También hay temor a lo desconocido. Hechos capítulo 5, versos 4 y 6 dice, mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Este es el episodio donde Ananías y Zafira tratan de engañar a los discípulos del Señor y tratan de burlarse del Espíritu de Dios, diciendo por jactarse de que eran los que habían dado una gran ofrenda para la formación de lo que fue la iglesia primitiva, diciendo y mintiendo de que ellos habían vendido una propiedad y habían dado el dinero para estos fines, pero habían mentido y se habían tratado de burlar. El pecado no estaba en la cantidad de ofrenda que dieron. Hermano, eso no importa. Que cada uno dé conforme a como Dios puso en su corazón, dice la Escritura. El pecado estaba en que trataron de engañar, trataron de mentir, lo estaban haciendo por apariencia. Una ofrenda a la manera de Ananías y Zafira es una ofrenda de hipocresía, es una ofrenda de religiosidad, es una ofrenda que se da a Dios solo para que los demás te vean. Pero en el corazón hay algo escondido. Entonces viene y cuando le entrega, Pedro lo confronta y le dice, mientras estaba sin venderse la propiedad que ellos vendieron, ¿no te pertenecía? Ya era tuya. ¿Por qué armaste el show? Y después de vendida, ¿no estaba bajo tu poder? En otras palabras, ¿no tenías el dinero tú? Tú tenías el poder de decidir si lo querías dar todo o no lo querías dar todo. Si querías dar solo una parte, quedarte con una parte. Nadie te está obligando. Por eso, hermano, es que nosotros tenemos que tener mucho cuidado de la gente que se dedica a atacar a la iglesia por recibir donaciones cuando la gente lo hace de manera voluntaria. ¿Cómo no? Yo como ministro del Señor sí te digo en el nombre de Jesús que no tienes que aceptar la imposición y la manipulación de nadie para que tú entregues de tus bienes para servir al Señor. Pero cuando se hace con todo el corazón, nadie tampoco se puede oponer. Era lo que le estaba diciendo Pedro. No era tuya la propiedad. Si quieres no la hubieras vendido. Y después que la vendiste, no era tuyo, no estaba en tu poder lo que te generó la propiedad. Tú hubieras podido quedar con él. ¿Por qué mentir? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Ahí está el pecado. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Sí, se murió. Se murió. Pero aquí está el detalle. Esto era algo completamente desconocido para los que estaban allí. ¿Qué pasó aquí? ¿Cómo es que reprenden a este hombre por su falta contra el Espíritu de Dios y cae muerto? Y dice en el verso 5, en el verso 6 del capítulo 5 del libro de Hechos, y los jóvenes se levantaron y lo cubrieron y sacándolo le dieron sepultura. Y dice, escuche, que todos tuvieron temor a partir de ese momento. Pero ahí ya no era miedo. Ahí es el otro temor del que vamos a hablar la semana que viene. Hay temor a lo desconocido. Lucas capítulo 8, versos 30 al 37 dice entonces que Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y él le dijo, Legión. Estaba hablando con una legión, un género de espíritus, una legión de demonios que estaba dentro de un joven, de un hombre, en un lugar llamado Gadara. Es el conocido caso del endemoniado gadareno. Y Jesús le habla directamente a esta potestad y le dice, ¿cómo te llamas? Y le dice, Legión, le contesta. Porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban
Oiga, los demonios a Jesús le rogaban que no les ordenara irse al abismo, porque cuando Jesús los manda al abismo, no los saca ni el diablo. Aleluya. Escuche. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Jesús, ¿sabe por qué les dio permiso Jesús? Por lo próximo que va a suceder, con su permiso. Porque pudiera cualquiera preguntar, ¿y cómo es que Jesús le está complaciendo demonios? No estaba complaciendo demonios, le estaba dando un permiso, porque detrás de ello iba a venir una gran enseñanza. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó por el despeñadero al lago y se ahogaron todos los cerdos. Entonces, cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron y lo contaron a la ciudad y por los campos. Pero escuche, la gente vino a reclamarle al Señor, porque para ellos los cerdos eran más valiosos que la vida de este hombre. ¿Cuál era la enseñanza ahí? La enseñanza era que tenían más temor al futuro económico por lo que le generaban los cerdos, que temor a un Dios que tenía el poder de sacar una legión completa de demonios del cuerpo de una persona. También existe el temor a lo desconocido. Esto usted lo puede ver en Lucas capítulo 8, versos 30 al 37. Hay algunas manifestaciones del miedo, como el miedo a lo ridículo, a la vergüenza, al temor al futuro, el miedo a la persecución. Pero todas estas manifestaciones, todas sin excepción, todas están dentro de cuando el Señor dice: no temas ni desmayes, porque yo soy tu Dios. Hay que aferrarnos a las promesas de Dios, porque Dios nunca miente, nunca falla y nunca cambia. Escuche, en la versión de la Biblia Reina Valera número 66, la expresión no tema aparece 51 veces. En la versión de la Biblia de las Américas aparece 57 veces. En la Nueva Traducción Viviente aparece en 16 ocasiones. En la Nueva Versión Internacional la vemos en 33 pasajes. En la Palabra de Dios para Todos, que es otra versión de la Biblia, aparece en 17 ocasiones. En la versión de la Biblia Dios habla hoy se ve en 10 ocasiones. Por eso, ¿por qué le estoy diciendo esto? Porque aquí hay una nota necesaria. Hay un dicho popular, una creencia que se ha vuelto muy popular, de que la Biblia dice 365 veces no temas. Hay una expresión cristiana dentro de nuestro argot que ya se ha vuelto popular y que asegura que la Biblia dice 365 veces no temas, aunque no podemos directamente nosotros decir que sea así porque los versos lo dicen. Lo que pasa es que en una película cristiana, que me reservo por ética el nombre, en una expresión donde alguien le está hablando a otra persona desde la base de la fe para que no tema, le dice: la Biblia dice 365 veces no temas, y eso te va a servir para cada día del año. La verdad es que, escudriñando la Escritura, nosotros podemos encontrar 157 veces en la Escritura que la Biblia dice no temas. Ahora, le garantizo que cada una de esas 157 veces sirve para los 365 días del año. Más aún, si la protección, la gracia, el favor y la bendición de Dios están disponibles, entonces 365 días al año puedo decir: no temo porque tú estás conmigo. Pero el temor nos va a atacar. ¿Cómo lo vencemos? Viviendo aferrado a las promesas de Dios. Génesis 15:1 dice:
Tiempo después el Señor le habló a Abraham en una visión y le dijo: no temas, Abraham, porque yo te protegeré y tu recompensa será grande. Escuche, no tema. Nuestra protección viene de Dios. No tema, nuestras recompensas vienen de Dios. Una de las cosas que uno más vive en el ministerio son traiciones y desilusiones. Pero la Biblia dice: no se cansen de hacer el bien, porque a su tiempo segarán. ¿Sabe de dónde vienen las recompensas? Vienen de Dios. ¿Sabe de dónde viene la protección? Viene de Dios. Deuteronomios capítulo 31, versos 7 y 8 dice: luego Moisés mandó llamar a Josué en presencia de todo Israel. Era cuando le estaba delegando el liderazgo de Israel, y le dijo: sé fuerte y valiente, pues tú guiarás a este pueblo a la tierra que el Señor juró a sus antepasados. ¿Se da cuenta? Aferrados a una promesa. Tú serás quien la repartirás entre ellos y se la darás como sus proporciones de tierra. No temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo. No te fallará ni te abandonará. El Señor nunca miente, nunca falla, nunca cambia y no nos abandona. Y por último, Deuteronomio capítulo 31, verso 8 dice: no temas ni te desalientes, porque el propio Señor irá delante de ti. Él estará contigo, no te fallará y no te desamparará. Nunca lo hará. No nos abandonará. La fe vence al temor. Termino por hoy con esto. La palabra del Señor dice que no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Está escuchando? No se nos ha dado espíritu de cobardía. Ese fue el espíritu que atacó a Adán después que pecó. ¿Por qué opera en ti? ¿Por qué opera en mí la cobardía? Por el pecado. ¿Cuándo es que estamos más abiertos a que el miedo, el temor del ámbito terrenal, que es un espíritu, nos ataque? Cuando hemos sido alcanzados por el pecado o cuando estamos siendo estremecidos por la tentación. Cuando de alguna manera hemos perdido nuestra comunión con el Señor. Por eso te digo, tal y como dice la Escritura, no temas ni desmayes, porque tu Señor está contigo. Solo inclina tu corazón, acércate a Él con la determinación de vivir en el más glorioso de los ámbitos, el celestial. Y de allí viene el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría. La próxima semana vamos a partir desde ahí. No se nos ha dado espíritu de cobardía, espíritu de miedo, espíritu de temor terrenal, sino espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Quiero orar por ti en este momento. Si estás atravesando por algún tipo de miedo, ansiedad, pánico, yo he estado ahí. Sé cómo funciona. Sé cómo lo puede agarrar a uno y desarmarlo. Sé cómo le puede tirar a uno la fe por el suelo. Pero sé cómo podemos volver a ser levantados por el que es el autor y consumador de la fe, nuestro Señor Jesucristo, cuando venimos con un corazón contrito y humillado delante de Él, diciéndole: Señor, aquí estoy. Aquí estoy. Lávame más y más de mi maldad, límpiame con hisopo, revélame aún lo oculto de mi corazón para que te lo pueda confesar. Y cuando nos ponemos a cuentas con Dios, entonces, del temor terrenal que causa ansiedad, pánico, desesperación, angustia, pasamos al temor celestial que nos trae sabiduría y plena confianza en Dios. Si de alguna manera el miedo, el temor, el pánico, el terror te ha estado atacando, ahora en el nombre de Jesús, ahí donde está, inclina tu rostro. Quiero orar por ti, quiero bendecir tu vida en el nombre de Jesús. Padre, clamo por cada uno de mis hermanos que hoy están conectados en esta transmisión y te pido, Señor, que te glorifiques de una manera especial, mostrando tu gloria a sus vidas.
Que ellos puedan percibir ahora cómo ese espíritu de poder, de amor, de dominio propio, operante en el Espíritu Santo, se ensancha dentro de sus corazones para aquellos que ya lo han recibido, pero hoy viene y los bautiza para los que todavía no lo han recibido. Si hay alguno viendo esta transmisión o eventualmente viendo este video, Señor, y no te conoce, no ha recibido la revelación de Jesucristo, impacta su corazón, impacta su mente, impacta su alma y permite, Dios del cielo, que pueda recibir el testimonio del Espíritu que proviene de ti, siendo llamado Hijo de Dios. Para que entonces entienda y viva en la verdad poderosa de que no se nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. El poder del Espíritu Santo, que nos ha revelado el amor del Padre, del Hijo, y nos ha dado su fruto, que es amor, para que podamos tener autocontrol. Señor, ya no más le permitiremos al espíritu de cobardía que siga gobernando con pensamientos, visiones, sueños, engaños, seducciones, porque preferimos someternos a tu glorioso y santo Espíritu, en el nombre de Jesús. La próxima semana estaremos siguiendo con la segunda parte de este tema que se llama temor contra temor. Y vamos a hablar del ámbito celestial. El ámbito celestial es una postura, es esperanza, es fe, seguridad, convicciones, armas espirituales, bendiciones, favores y dones que provienen de Dios. Pero esto será la próxima semana, por este mismo medio, a la misma hora, 11 de la mañana, estaremos aquí transmitiendo. A todos los miembros de Casa de Amor, gracias por haber participado de la encuesta que enviamos para evaluar todo lo relacionado a la reapertura de nuestro santuario aquí en Vega Baja. Hoy a las 8 de la noche, hoy domingo 14 a las 8 de la noche se cierra ya la participación. Si usted todavía no ha llenado la encuesta, por favor llénela. Si no la ha recibido, acérquese a alguno de los miembros del comité Timón de Reapertura, que es coordinado y dirigido por nuestro hermano Omar Peyot y su esposa Marisela. También está el hermano Oscar Rivera y su esposa Elizabeth, el pastor Cristian Samayoa y su esposa Yadira. Está también nuestro hermano Ariel Cardona, nuestra hermana Yashira Guidini, y obviamente los pastores Wendy y Pochi, su servidor, estamos también coordinando junto con ellos, pero hemos delegado en ellos esta responsabilidad de poner todas las cosas al día para que podamos pronto regresar a casa. Si no has llenado la encuesta todavía, por favor comunícate con alguno de ellos y te van a enviar un link por WhatsApp o por Messenger, o entra a los chats de la iglesia, porque en este preciso instante están posteándolo por última vez para que tengas la oportunidad de opinar. Tu opinión en cosas como estas es muy importante, porque pronto, muy pronto, lo estaremos avisando próximamente, el día en que regresamos a Casa de Amor a reunirnos como familia de la fe que somos. Que Jehová te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Que tengas una semana de bendición donde seas luz y donde seas solución y no parte del problema. Eres enviado no por mí, sino por el Espíritu de Dios con poder, con autoridad, con amor y con dominio propio, para hollar sobre serpientes y escorpiones y con la fe que agrada a Dios vencer todo temor.
Hasta la próxima semana. Que el Señor les bendiga y gracias por estar con nosotros en Casa de Amor. Hasta pronto.